continuemos nuestro estudio bíblico que nos permite responder a la luz de la palabra, de las Sagradas Escrituras, una pregunta. ¿Qué hay después de la muerte? Seguramente en pocos instantes la verán en su pantalla y pueden ver conmigo que hoy queremos retomar una historia que iniciamos el miércoles pasado. Les pregunto, por la imagen que están viendo en este momento, ¿pueden recordar a qué historia nos referimos? Exactamente. Está en el Evangelio según San Lucas, capítulo 16, y es una historia narrada por nuestro Señor Jesucristo. Él habla de sucesos verídicos que nos dicen mucho acerca de lo que ocurre cuando termina la vida. Es nuestro Señor Jesús mismo quien narra estos acontecimientos y les pido, como ya habíamos avanzado en esta historia, que veamos un breve resumen y luego continuemos con los versos y los temas pendientes. Lucas capítulo 16 y veamos un breve resumen de los versos 19 al 21 que nos dan el comienzo de esta historia y nos habla de sus personajes. Bien, en primer lugar, precisamos que Jesús en Lucas 16, 19 al 31, narra una historia cuyos protagonistas conoce: Lázaro y el hombre rico, que conocemos también comúnmente como Epulón. El relato pone de relieve el contraste en la vida de dos personas totalmente diferentes, aunque curiosamente, si prestan atención a la lectura, separadas solamente por una puerta. A partir de este momento, quiero compartir algunos contrastes que expone el pastor David Jeremiah hablando acerca del hombre rico y de Lázaro. Se nos dice de estos dos hombres que uno está cubierto de púrpura y lino, el otro está cubierto de llagas. Uno disfruta banquetes diariamente, el otro desea saciarse con migajas. Uno tiene numerosos sirvientes que atienden todas sus necesidades. El otro solo tiene a los perros que le lamen las llagas. Uno tuvo en vida todo lo que quiso. El otro recibió males toda su vida. De ambos, solo conocemos el nombre de uno de ellos: Lázaro, el hombre pobre, enfermo y menesteroso, que era llevado diariamente a la puerta de aquel hombre rico. Ahora, Lázaro, lo mencionamos el miércoles pasado, significa el ayudado por Dios o Dios es mi ayuda. Y recuerden que dijimos que aunque el nombre Lázaro es muy poco frecuente en nuestro medio, es un nombre relativamente común, por ejemplo en Argentina y también en Australia. Dijimos también que comparte el mismo origen etimológico del nombre Eleazar y su variante Eliezer. Escuché a mi esposa saludar a mi primo Jorge Eliezer esta noche, que nos está viendo desde Medellín. Bueno, primo, seguramente ya lo sabías, pero qué bueno recordarlo, que tu nombre Eliezer significa el ayudado por Dios o Dios es mi ayuda. Si bien es el significado del nombre Lázaro, Eleazar o Eliezer, les aseguro que también es la realidad de todos los creyentes que aman a Dios y confían en Él. No en vano la palabra dice que el bien y la misericordia nos seguirán todos los días de nuestra vida. Amén. Continuemos este resumen ahora de los versos 22 y 23 del capítulo 16 del Evangelio según San Lucas. Se nos dice que con el tiempo Lázaro murió primero, y los ángeles lo llevaron a estar con Abraham. Es muy interesante aquí la intervención de seres angelicales como espíritus ministradores que acuden después de la muerte de uno de los santos, de uno de los creyentes,
y lo conducen personalmente a un lugar de descanso. La Biblia se refiere a ese lugar como el paraíso, el seno de Abraham. Dijimos también que el hombre rico murió después de Lázaro y fue enterrado. No se habla del sepelio de ninguno de los dos, pero seguramente Lázaro fue enterrado como cualquier hombre pobre de su época, o simplemente su cuerpo fue lanzado al basurero, al Gehenna de aquel tiempo. Muy seguramente el hombre rico en su sepelio fue homenajeado y recibió todo el galardón de hombres adinerados propio de su época. Su alma fue al lugar de los muertos, un destino diferente al de Lázaro. Ahora, de entre los diferentes sitios que la Biblia menciona para el lugar de los muertos, recuerdan que citamos varios. Hablamos del Tártaro, hablamos del abismo, hablamos del infierno, hablamos del Seol, hablamos del Hades. Precisamos el miércoles pasado que el evangelista Lucas, sin duda, se estaba refiriendo al Hades. Veamos, es una palabra griega que se usa para designar el mundo de aquellos que han partido de esta vida y es el equivalente al término hebreo Seol. En el Antiguo Testamento se usaba la palabra Seol, en el Nuevo Hades, pero se refiere a un mismo lugar. Ambos vocablos se refieren a la morada temporal e intermedia tanto de los justos como de los injustos que han muerto. Aunque ambos hombres arribaron a lugares diferentes después de morir, lograban verse, dice la Biblia, a lo lejos, y también podían hablar y oírse. Ahora, después de morir, dice la Biblia, que el hombre rico, allí, en medio del tormento, noten en qué condición se encontraba este hombre rico, en un lugar de tormento. Vio a Abraham a lo lejos, y Abraham no estaba solo, lo vio con Lázaro. Lázaro estaba junto a Abraham. Y así entendemos y concluimos que para ninguno de los dos hubo tal cosa como un sueño del alma o estado intermedio. No hubo tal cosa como un purgatorio. Al morir, el hombre rico inmediatamente se halló, se reconoció en medio del tormento. Y Lázaro, a su vez, fue llevado súbitamente por los ángeles para ser consolado en el seno de Abraham, el paraíso. Todo esto lo describe en detalle nuestro Señor Jesús cuando en Lucas capítulo 16 habla de la historia de estos dos hombres totalmente diferentes. Ahora, dice la Biblia que el hombre rico, después de ver a lo lejos a Abraham y a Lázaro, gritó: Padre Abraham, ten piedad. ¿Y recuerdan ustedes las tres cosas que dijo? Cuando este hombre pidió ayuda, cuando el hombre rico, gritándole a Abraham, le suplicó de esta manera: envía a Lázaro para que él moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Tenía mucha sed y sin duda era muy intenso el calor y la temperatura del lugar donde se encontraba. Y él lo podía sentir, estaba sintiendo todo. Sabemos que la sed, por ejemplo, la sensación de sed, es algo propiamente humano. Y no pensamos que algo como eso, que una necesidad como esa y una sensación como esa pueda ser algo que alguien pueda experimentar después de morir. Pero la Biblia dice que sí. Ahora, noten las tres respuestas que le da Abraham al hombre rico. En primer lugar le dice: recuerda, número 1. Si le pidió que recordara, era porque aquel hombre podía recordar. De hecho, había reconocido a Abraham cuando lo vio
y también identificaba a Lázaro. Lo había reconocido. El padre Abraham mira a este hombre rico y le dice: recuerda que en vida tú tuviste todo lo que deseaste y tuviste abundancia de bienes. En cambio, Lázaro sufrió toda su vida. Ahora, número 2, él está aquí recibiendo consuelo y tú estás allí en angustia. Y en tercer lugar, le dice: además, hay un gran abismo que nos separa, de modo que nadie puede pasar de aquí para allá, ni de allá para acá. Así que estaban en dos lugares diferentes, en condiciones muy diferentes, en un clima muy diferente y en un estado emocional muy diferente, pero podían tener contacto visual y podían escucharse. Sin embargo, estaban separados por un gran abismo. Ahora, el hombre rico pide agua. Sabemos que tiene sed, desea refrescarse. Él dice de sí mismo que está en angustia en medio de las llamas. Sin duda, él se encuentra en un lugar tanto de tormento como de perturbación, un lugar de angustia, y suplica ayuda. Pero el padre Abraham claramente le explica que es imposible que él pueda acercarse a ellos o ellos a él. De una u otra manera demarca una gran realidad, y es que una vez ha ocurrido la muerte, el destino de quienes han muerto no se escoge ya, se escoge antes, y antes en vida se decide, no después. Qué importante reflexionar acerca de esto. Nadie puede cruzar. Una vez muertos, ninguno de los dos hombres puede hacer algo por sí mismo o por el otro. Ahora, las palabras de Abraham, esto es muy importante, no pretenden dar a entender que quien sufre en vida se gana la salvación automáticamente, y quien disfruta de abundancia y riqueza indefectiblemente debe sufrir después. Esta no es una teología que nos lleve a concluir que el pobre siempre se salvará y el rico siempre se condenará, y que el pobre se condena por su pobreza y el rico, que el pobre se salva por su pobreza y que el rico se condena por su riqueza. No es esto lo que Abraham desea dar a entender. Más bien, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Él dijo en Marcos 10:25 que era difícil que los ricos entraran en el reino de los cielos, pero no imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Y en Marcos 10:27 dijo, más bien dejó en claro que de ninguna manera aquellos desposeídos y enfermos en vida serían salvos al morir, como una forma de compensación por sus sufrimientos, y que en cambio los ricos, al haber disfrutado de una vida de abundancia, debían ahora sufrir después de morir. La Biblia no enseña eso. Bíblicamente hablando, seamos ricos y afortunados o pobres y enfermos, solo hay una forma de salvarnos. ¿Recuerdan la respuesta del apóstol Pablo y de Silas cuando el carcelero les preguntó: ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos respondieron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu familia, tú y toda tu casa. Así que esto cambia por completo la perspectiva. De una u otra manera, ambos hombres, tanto Lázaro como Epulón, Lázaro como el hombre rico, en vida tomaron decisiones independientemente de su estado de abundancia o su estado de indefensión y de pobreza. Tomaron decisiones de fe, uno para abrazar esa fe y el otro para rechazarla, uno para escuchar el mensaje
y aceptarlo en su corazón, otro para darle la espalda a ese mensaje y rechazarlo. No fue por la abundancia de bienes materiales en vida que el rico se condenó, y no fue por la pobreza que Lázaro sufrió y la enfermedad que sufrió en vida que llegó a un lugar de consuelo después de morir. Ahora llegamos al punto donde concluimos el miércoles anterior. Vean conmigo Lucas capítulo 16, versos 27 al 28. Hemos concluido nuestro resumen y ahora veamos la preocupación del hombre rico por su familia. Dirán algunos, pastor, ¿es posible que exista tal cosa como la preocupación? ¿Algo tan propiamente humano después de la muerte? La Biblia dice que sí. Verso 27. Entonces, el hombre, ante la negativa del padre Abraham y sus 3 respuestas, dijo: por favor, padre Abraham, al menos envíalo a la casa de mi padre, envía a Lázaro, a mi familia, a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. ¿Qué quería advertirles aquel hombre rico? Y cómo esa advertencia haría la diferencia respecto a su destino eterno. Tan importante podría llegar a ser el mensaje de Lázaro a la familia del hombre rico, que llegara incluso a cambiar su eternidad. Claro que sí. Sin embargo, notemos varias cosas importantes de este verso que hemos leído. Tanto la conciencia como las facultades cognitivas de cada ser humano se mantienen inalteradas después de la muerte. Porque la Biblia dice de aquel momento donde termina la vida que estamos ausentes del cuerpo, pero el alma, el asiento de la mente, de la voluntad, de la conciencia, de las emociones y los recuerdos se mantiene intacta. Así, el hombre rico mantiene intactos todos sus recuerdos. Además, puede sentir preocupación y angustia por su familia. Desea vivamente, si cabe la expresión, que sus seres queridos no compartan su destino. Aunque está muerto, el tormento que padece es muy real. El Salmo 49:12 dice: el hombre no es eterno, por muy rico que sea, por muy poderoso que sea, por muy influyente que sea, por muy importante que sea, muere lo mismo que los animales. Es el destino común de todo ser humano en todas las facetas y en todos los momentos de la historia: la muerte. Así acaban los que en sí mismos confían. Ahora el salmista va más allá y le da ahora una connotación diferente al hecho de morir y descender al sepulcro. Así acaban los que en sí mismos confían. Así terminan los que a sí mismos se alaban. Entonces, vean ustedes cómo bíblicamente podemos concluir que la muerte no es el final, que al terminar la vida física, la existencia continúa. Nuestros recuerdos, nuestros pensamientos, aún aspectos y situaciones tan humanas como la preocupación, se mantienen, perduran. Así que para bien o para mal, al morir, no solo recordamos quiénes éramos, qué clase de vida tuvimos, quiénes hicieron parte de nuestra familia, sino que además pudimos sentir paz y satisfacción o angustia, sed y vergüenza. Ahora los versos 29 al 31 nos dejan en claro que en vida
en algún momento somos advertidos. Leamos. Pero Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tu familia, al igual que tú, fueron advertidos. Tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. El hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. No olviden lo que acabamos de leer. Pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no escucharán por más que alguno se levantara de los muertos. Ahora, Epulón, el hombre rico, que nunca le reprochó a Abraham por el hecho de estar en un lugar de tormento mientras Lázaro estaba en un lugar de consuelo, esto es, era plenamente consciente de que era justo que estuviera en un lugar diferente. Tal vez nos lleva a pensar que no solamente fue un hombre que siempre buscó los placeres, que siempre se propició para sí mismo y los suyos los más grandes lujos, banquetes, siempre saciándose, pero tal vez pensando muy poco en los demás, tal vez muy indiferente en las necesidades, en las preocupaciones y en el dolor ajeno. Un hombre egocéntrico y además hedonista. Allí, en el tormento, este hombre reconoce su pecado y por tanto sabe que merece el sufrimiento que está viviendo. Sin embargo, noten que le interesa que Lázaro le diga a su familia si es posible que el padre Abraham pueda enviarlo a ellos. Le dice, si alguien de los muertos se levanta y les pide, escuchen esto, que se arrepientan de sus pecados y vuelvan a Dios, su destino eterno cambiará. ¿Que hagan qué cosa? Número 1, que se arrepientan de sus pecados y que vuelvan a Dios. Hoy te pido en el nombre de Jesús, a ti que me estás viendo en esta noche, que tal vez eres hermano y miembro de la iglesia familiar, o tal vez no, que estás en Bogotá, en Colombia, o tal vez en algún lugar del mundo, te pido en el nombre de Jesús que te arrepientas y vuelvas a Dios, porque hoy puedes hacerlo, porque hoy tienes esa oportunidad. Reconoce a Cristo como tu Salvador, arrepiéntete de todos tus pecados, cambia de dirección, puedes nacer de nuevo, nacer a una nueva vida. Toma esa decisión hoy. Aquel hombre rico en ese lugar de tormento era muy consciente de qué debían y qué podían hacer en vida sus seres queridos para no participar de aquel destino trágico de su familiar ya muerto. Ahora, nos preguntamos si bíblicamente existen otros ejemplos de circunstancias como estas en las que hombres lleguen a morir y luego sucesos inesperados, pero muy vívidos después de la muerte, ocurran para darnos a entender que ese suceso y que ese momento no es el final. Hay 2 ejemplos más que quiero compartir con ustedes y que quiero que en su conjunto podamos concatenar con las lecciones que ya hemos aprendido de Lázaro y el hombre rico. Estos ejemplos también son de hombres sumamente ricos y poderosos. Nada más y nada menos que el rey de Babilonia y el faraón, el rey de Egipto. En primer lugar, hablemos del rey de Babilonia. Isaías capítulo 14, versos 3 al 23, nos hablan de la burla y el castigo contra el rey de Babilonia.
Léanlo conmigo y usen su imaginación para recrear este suceso en su mente. Vaya fin que tuvo el tirano. Vaya fin que tuvo su arrogancia. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz: ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Has caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Los que te vean se agacharán para contemplarte y dirán: ¿no es este el que hacía temblar la tierra y trastornaba los reinos? Ahora, respecto al faraón, el rey de Egipto, Ezequiel 32 nos habla de un canto fúnebre entonado para Egipto y sus multitudes. Léanlo conmigo. Los egipcios caerán junto a todos los que murieron a espada, pues la espada se ha desenvainado contra ellos. Egipto y sus líderes, Egipto y sus multitudes irán arrastrados al juicio. En lo profundo de la tumba, líderes poderosos en tono de burla darán la bienvenida a Egipto y a sus aliados diciendo: ya descendieron, yacen entre los paganos, entre multitudes masacradas a espada. Todos los príncipes del norte y los sidonios están allí, junto a otros que han muerto. Antes asombraban, antes sembraban el terror, asombraban a todos, ahora son avergonzados. Yacen como paganos junto a otros que fueron masacrados a espada y cargan con la misma vergüenza de todos los que descendieron a la fosa. Cuando llegue el faraón con todo su ejército, se consolará al ver que no fue el único que perdió a sus multitudes en batalla, dice el Señor. Ahora, estos tres sucesos ocurrieron en lo que podemos llamar la ley, el antiguo pacto. Nuestro Señor cuenta una historia de dos hombres que murieron antes de que iniciara la dispensación de la gracia. Lo mismo ocurrió para el rey de Babilonia y también para el faraón, rey de Egipto. Recuerden que en el Antiguo Testamento, en la mente hebrea, ese lugar descrito para los muertos se llamaba el Seol. En el Nuevo Testamento, escrito en griego, la palabra es Hades. Es el mismo lugar, un lugar y un destino común, pero separado por un gran abismo entre hombres justos y mujeres justas, y hombres y mujeres pecadores y pecadoras. Sin embargo, algo cambió cuando terminó la dispensación de la ley y comenzó la dispensación de la gracia. Cuando esos 613 mandamientos obligatorios y esas prohibiciones quedaron atrás, porque un nuevo pacto en Cristo Jesús dio lugar, escúchenme muy bien, a un cambio universal que lo afectó y lo cambió todo, incluyendo el destino de aquellos cuya vida había terminado. Hablaremos en posteriores estudios a profundidad de este cambio trascendental con repercusiones para los vivos y los muertos. Sin embargo, quiero que ustedes vean conmigo el énfasis que nuestro Señor Jesucristo da en la necesidad de creer. Creer a un mensaje de salvación, a creer en Él como el único mediador entre Dios y los hombres. Escúchenme bien, como el único nombre en el cual hay perdón de pecados
y por tanto reconciliación con Dios. La única persona que puede alterar eternamente nuestro destino al morir. Él dijo: vayan por todo el mundo y anuncien la buena noticia, escuchen bien, no de muerte y de condenación, sino de salvación a toda la gente. Lo leemos en Marcos 16:15 y Marcos 16:16 dice: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Esto es lo que continuamente enseñamos los cristianos y lo que queremos contar y dar a conocer a todos, que en Cristo Jesús, el que murió en la cruz pero al tercer día resucitó, hay perdón de pecados, hay verdadero arrepentimiento, reconciliación con el Padre, vida abundante aquí en la tierra, en esta vida terrenal, en este tiempo presente, pero además vida eterna en los cielos, porque al creer en Él, y lo veremos en profundidad más adelante, ya el Padre no nos juzgará, escuchen muy bien, por nuestras acciones y pecados, por nuestros aciertos y errores, que sin duda nos condenan, sino que nos juzgará a partir de la obra de justificación de su Hijo en la cruz. Es por la obra y los méritos del resucitado que tenemos salvación al creer en Él, no por nada que cualquiera de nosotros haya hecho. No podemos ganarnos el cielo, por muy buenas personas que pretendamos ser y por muy buena acción que querramos llevar a cabo cada día. No es posible la salvación aparte de Cristo. Por eso Juan 3:17 dice: Dios no me envió, Jesús mismo está hablando y dice: Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. El que cree en mí, que soy el Hijo de Dios, no será condenado por Dios. Pero el que no cree ya ha sido condenado precisamente por no haber creído. Y escuchen bien, tanto la fe como la incredulidad tienen consecuencias, porque cambian nuestra manera de vivir al cambiar nuestros hábitos, nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar y nuestra conducta. Tanto el arrepentimiento como la ausencia de éste, tanto la fe como la ausencia de ésta, se notan en una vida transformada o en una vida conformada a los principios de este mundo. Por eso llegamos a un verso clave que ha motivado incluso la lección en el día de hoy. Si escuchas hoy, no te lamentarás mañana. Esa fue la oportunidad que el hombre rico creyó que podría tener después de muerto y no tuvo. Y era la oportunidad que procuró afanosamente para su familia, que se arrepintieran y se volvieran a Dios. Por eso Hebreos 3:15 dice: si hoy escuchas la voz de Dios, no seas terco como aquellos que no quisieron obedecerlo. Deja ya tu terquedad. Deja ya de pensar que después habrá tiempo para arrepentirte. Hazlo hoy. Mira hoy a la cruz. Reconoce tus errores. Reconoce tu pecado y arrepiéntete. No hay falta. No hay error. No hay pecado que la preciosa sangre de Cristo Jesús no pueda limpiar. No hay atadura, no hay cadena, no hay vicio que el poder de la sangre de Jesús no pueda quebrantar. Toma esa decisión hoy, no seas terco como aquellos que en su momento, cuando tuvieron la oportunidad que tú tienes hoy, no quisieron escuchar. Ahora, en los tres relatos, tanto de Lázaro y el hombre rico, como del rey de Babilonia y el rey de Egipto, el faraón, vemos
un común denominador, una alusión constante a lo que la Biblia llama un descenso a lo profundo. Salomón en Eclesiastés dice: en la brevedad de nuestra vida sin sentido, ¿quién conoce cómo pasar mejor nuestros días? Pasarlos para gratificarnos, pasarlos para hacer del placer la razón y el propósito de la existencia, viviendo para nosotros, siguiendo nuestros deseos y nuestro propio plan de vida. O tal vez podemos pasar mejor nuestros días reconociendo que necesitamos a Dios, que su palabra nos presenta un camino mejor y que en Cristo Jesús recibimos la fortaleza para cambiar el rumbo de nuestra existencia. Quiero que veamos un mismo versículo en 3 versiones diferentes para tener plena claridad y arrojar luz sobre las decisiones que los sabios toman en vida y las decisiones que los necios dejan de tomar en vida, cuando ambos, tanto sabios como necios, tienen la oportunidad de tomarlas. Así, Proverbios 15:24 en versión Reina Valera contemporánea dice: para el entendido, la vida es un camino ascendente que lo aleja de caer en el sepulcro. No dice que le evitara la muerte, pero sí dice que le alejará de caer en lo profundo, en el sepulcro. El mismo verso en versión Dios habla hoy dice: el camino de la vida va cuesta arriba, y como va cuesta arriba, cuesta. Y libra al sabio de bajar al sepulcro. Escúchenme bien. Ir hacia arriba es ir en contracorriente y siempre implica esfuerzo. Por eso cuesta. Quienes en cambio se amoldan al mundo actual van en la misma dirección de la corriente. Son arrastrados, pero su fin es el sepulcro. El mismo verso en traducción en lenguaje actual dice: los sabios van rumbo al cielo. ¿A dónde van los sabios? Al cielo. ¿Por qué? Porque toman decisiones sabias. En cambio, los tontos van rumbo a la muerte. ¿Por qué? Porque sus decisiones reflejan su ausencia de sabiduría. Así, vemos que esto dice el Señor. Jeremías 21:8 dice: elijan. Y elijan cuando hay oportunidad para hacerlo. Elijan entre la vida y la muerte. Y luego Mateo 7:13, de manera absolutamente clara, ilustra lo afirmado en Jeremías 21:8. Es que es muy fácil andar por el camino que lleva a la perdición, porque es un camino ancho, es un camino espacioso, es un camino que muchos transitan, es un camino muchas veces lleno de placer, de comodidades, es un camino de, comillas, aparente libertad para hacer lo que nos plazca, pero su fin es la perdición y la muerte. Y mucha gente va por ese camino. Pero es muy difícil, verso 14, andar por el camino que lleva a la vida. Como es muy difícil, cuesta. Y como cuesta, muchos torpes deciden transitar otro camino. Porque es un camino muy angosto. Es un camino difícil, cuesta arriba. Por eso son muy pocos los que lo encuentran. Hoy hemos podido ver 2 caminos totalmente diferentes. Y saben, a modo de conclusión, sin dejar de lado este punto, quiero que veamos un corolario de las enseñanzas bíblicas que hemos citado, referentes al destino de los que han muerto, y cómo la Biblia habla profunda y extensamente acerca de esto y de manera también muy clara y enfática.
podemos decir que la Biblia reitera que la vida no termina con la muerte y la sepultura. Nuestro destino eterno, por lo tanto, depende de nuestras acciones y decisiones presentes. Hay claramente dos únicos destinos posibles al terminar la vida: la credulidad o incredulidad frente a la persona de Jesús determina ese destino. Una vez ocurrida la muerte, no es posible cambiar el curso de los acontecimientos. Por tanto, cada día de vida, hoy, es una oportunidad para arrepentirnos y corregirnos, volviendo nuestro corazón al Salvador que murió en la cruz. No quiero engañarlos, ni tampoco ilusionarlos con ideas que suenan bien al pronunciarlas, que se reciben bien al escucharlas, pero que proceden más de los conceptos extraviados de la nueva era que de la verdad que declara la Biblia. Se le ha dicho a muchos que al morir todos sin distinción verán una luz brillante al final del túnel y que luego avanzarán con ropas blancas por un hermoso jardín donde todo será paz, alegría y tranquilidad. Puede que sea así para algunos al morir, no para todos. Les pido que no se engañen y que aprovechen esta oportunidad para reflexionar profundamente acerca de un día que llegará para todos: el final, la muerte. Por eso hoy es el momento y hoy es la oportunidad de tomar una decisión que cambiará nuestra vida presente, pero que sin duda alterará también por toda la eternidad nuestro destino eterno. Por eso siempre hay esperanza, pero teniendo en cuenta que el Señor es muy claro a este respecto, no caigamos en la falsa idea de que todos son hijos de Dios y van al mismo lugar al morir. No todos somos hijos de Dios. Muchos se preguntan, ¿cómo puede ser posible que un Dios de amor envíe gente al infierno? En primer lugar, Dios no envía a nadie al infierno. Somos nosotros mismos los que a partir de nuestras decisiones decidimos ir a ese lugar al morir o por el contrario, ir a un lugar de consuelo y de paz, un lugar lleno de esperanza, el lugar donde está hoy Lázaro. No conocemos el nombre del hombre rico, pero sí sabemos quién fue Lázaro y dónde está hoy. En segundo lugar, muchos dicen, todos somos hijos de Dios, todos vamos al mismo lugar. La Biblia no enseña eso. Más bien dice, a todos los que le recibieron y a todos los que creen en su nombre, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, porque antes no lo eran. Pero si le recibieron y creen en su nombre, pasan del estado de muerte a vida, de muerte espiritual a vida espiritual. Ahora, mis hermanos, con esta misma franqueza nos habla la palabra y es muy reiterativa sobre estas cuestiones. Por eso, en Mateo 25:46 nos dice, gente malvada recibirá un castigo interminable. No lo duden, pero los que obedecen a Dios y atienden a su llamado de arrepentimiento, recibirán la vida eterna. A su vez, Romanos 6:23 nos dice, quien solo vive para pecar, recibirá como castigo la muerte. Pero Dios nos regala la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Ven el constante paralelo? Salvación y condenación, obediencia y desobediencia, cielo e infierno. La Biblia es muy reiterativa a estas cuestiones
En 2 de Timoteo 2:19 leemos: el Señor conoce a los que son suyos. Él sabe quién es quién. Y todo el que dice que pertenece al Señor, que cree en Él, que reza o que ora, que se persigna o que se bendice a su familia, que va a una iglesia católica o evangélica, debe apartarse de la maldad. Por el contrario, o en contraposición, ¿qué sucede con quienes no lo hacen? Pero a los cobardes, a los que no confíen en mí, dijo Jesús, a los que hagan cosas terribles que no me agradan, a los que hayan matado a otros, a los asesinos, a los que tengan relaciones sexuales prohibidas, de fornicación, de adulterio, a los que sean infieles, a los que practiquen el incesto, la zoofilia, la pedofilia, a aquellos que practiquen la homosexualidad y cualquier práctica sexual prohibida, a los que practiquen la brujería, a los que adoren dioses falsos y a los mentirosos, los lanzaré. Jesús está hablando al lago donde el azufre arde en llamas, y allí se quedarán separados de mí para siempre. Hemos aprendido que una vez hemos muerto, no podemos alterar el curso de los acontecimientos. Todo lo que vivamos después de morir ha sido ya determinado por nuestras decisiones hoy, mientras estamos vivos. ¿Qué concluimos? Les pido que tengamos un balance de la persona de Dios y de lo que enseña su palabra, la palabra de Dios, la Biblia. Date cuenta entonces, Romanos 11:22, que Dios es bondadoso, pero también es severo. Con Dios no se puede jugar. Claro que Él es amor, pero no olvidemos que también es un juez justo y además es fuego consumidor. La Biblia dice: no teman a los que matan el cuerpo, teman más bien a aquel que no solamente puede tomar la vida, sino también lanzarlos y echarlos al infierno, al lugar de condenación eterna. Esa misma persona también puede salvarnos. De hecho, en Cristo Jesús, su Hijo amado, ya hizo todas las previsiones necesarias para que ningún ser humano se pierda. ¿Saben cuál es la más grande tragedia de todos aquellos que hoy están en el infierno, incluyendo al hombre rico? Que Cristo Jesús también murió por ellos. Así que escapa ahora de ese lugar de angustia y de sufrimiento y acepta a Jesús como tu Salvador. El próximo miércoles veremos los temas el cielo y el infierno. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador, haz esta oración conmigo con todo tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Di conmigo: Señor Jesús, en este momento yo reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis errores, de todas mis maldades y de todos mis pecados. Te pido que seas mi Dios, mi Señor y Salvador, que vengas a mi vida y no te vayas jamás. Anota mi nombre, Señor Jesús, en el libro de la vida y ayúdame cada día a honrarte, dejando el pecado y todas aquellas cosas que yo sé que no te agradan. Gracias, Jesús, por ser mi camino al Padre y también mi esperanza de una vida abundante mientras viva, de una vida plena mientras esté en esta tierra y también de una gloriosa vida eterna en los cielos contigo cuando muera.
Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Si tú has hecho por primera vez esta oración, yo te pido que nos escribas. Puede ser al chat de Facebook o de YouTube. Por favor, cuéntanos cómo te llamas. Envíanos también un correo electrónico para que podamos comunicarnos contigo y también podamos darte la bienvenida a esta familia en Cristo, a esta familia celestial y guiarte en los nuevos pasos de tu vida en Jesús. Si tienes alguna duda o pregunta, puedes comunicarte con nosotros a través de nuestras redes sociales.